A continuación, cómo insertar un gráfico o chart en un layout en ArcGIS Pro. El proceso de inserción lo haremos desde el menú Insert, desde aquí, Chart Frame. Sin embargo, primero debemos haber creado el gráfico de interés. ¿Qué tal si en este caso, ya que se trata aquí de un mapa de coberturas, vamos a buscar la tabla de la capa de coberturas? Aquí está, clic derecho, abrir tabla. Fijémonos que entre los campos, además del código de cobertura, descripción de la cobertura, tenemos un campo que hace referencia a la condición o estado de la cobertura, donde las coberturas pueden ser estado transformado, estado seminatural, y también nos vamos a encontrar algunas de estado natural. ¿Qué tal si preparamos un gráfico donde se muestre el porcentaje en total de área por cada una de las condiciones de las coberturas? Podemos cerrar aquí la tabla. Y para proceder a la creación del gráfico, tenemos activa la capa, nos dirigimos ahora al menú Data y aquí nos vamos a encontrar Crear gráfico. Hacemos clic allí, el programa nos ofrece una gran variedad de tipos de gráficos y voy a utilizar este, gráfico de pie o pastel. Hacemos clic allí y tal como dice aquí, vamos a seleccionar alguna variable para iniciar el gráfico. Estando aquí en este panel, en esta primera sección, aquí en las variables vamos a elegir la categoría y la categoría era la columna que veíamos en la tabla denominada condición. Así que hacemos clic acá, elegimos condición. Por ahora lo que hace el programa es que contará cuántos polígonos hay de cada condición. Así que este porcentaje es de cantidades de polígonos, más no todavía está implicada el área en hectáreas de las diferentes condiciones. Para eso vamos a agregar entonces un campo numérico, hacemos clic aquí y activamos área en hectáreas. Le decimos aplicar y ahora el gráfico efectivamente será un gráfico que muestra la sumatoria de área en hectáreas por cada condición. Si lo deseamos podemos hacer que aparezcan etiquetas sobre el gráfico activando aquí y en esta sección podemos cambiar un poco el orden en que se representan estos elementos aquí. Podemos probar diferentes alternativas, observemos y finalmente quedarnos con alguna de nuestro gusto. En este caso, a mi parecer, es suficiente con que aparezca aquí la leyenda, así que no deseo que aparezcan estas etiquetas. Y continuemos con la configuración. Nos vamos a dirigir ahora a esta segunda sección, Slice o rebanadas, y podremos ajustar la forma. Por defecto va a ser pastel, completo como lo tenemos allí, pero si desplazamos este indicador lo podemos ir convirtiendo, como se ve allí, en una dona. Esto que dice aquí, umbral de agrupamiento, es útil no tanto en este caso, sino más bien cuando tengamos muchas categorías y que de pronto gran cantidad de esas categorías tengan un porcentaje muy pequeño, podríamos agrupar esas categorías con porcentaje pequeño de acuerdo a un umbral. Veamos una muestra con estos porcentajes. Voy a agrupar aquellas categorías que estén por debajo del 30%, como esta y esta. Así que voy a cambiar aquí la cifra, escribo 30, le doy Enter, y tal como lo acabo de exigir, las dos categorías que estaban aquí por debajo del 30%, porque ese fue el umbral, quedaron agrupadas como otras. Pero en este caso sí vale la pena que se muestren todas las categorías, así que no va a haber ningún umbral de agrupamiento. Vuelvo a colocar 0, le doy Enter y de nuevo tenemos las categorías originales. Aquí vamos a encontrar opciones respecto a las etiquetas. Aquí podemos escoger si lo que se va a mostrar es un valor, en este caso el total de hectáreas por cada condición, o el porcentaje, o ambas, tanto porcentaje como el acumulado en hectáreas por cada condición. En este caso prefiero que solo aparezca el porcentaje. Aquí en esta sección podemos personalizar los colores para cada uno de los slides. Vamos a hacer algunos cambios. Por ejemplo, aquí para la condición natural hacemos clic en este color y vamos a cambiar el color por este. Para condición transformado hacemos clic también, voy a cambiarlo por este y finalmente el de seminatural lo voy a cambiar por este. Hagamos clic por acá y he cambiado las tonalidades originales. Estos términos que aparecen aquí en Label corresponderán a los mismos términos de valores de la tabla original y son los que se muestran aquí en la leyenda.
podremos hacer algunos cambios en estos términos, pero no tenemos la necesidad en este caso. Otras opciones que tenemos en este panel es aquí en la sección formato, donde podríamos escoger que el gráfico quedase en modo oscuro, si así lo deseamos, o el modo original. También vamos a encontrar algunas opciones respecto a los elementos de texto, a los elementos de símbolos y otras opciones más en esta sección general. Justamente aquí podemos cambiar este título y qué tal si lo reemplazamos por condición de las coberturas. Hagamos clic por aquí y ahí efectivamente se ha actualizado el título del gráfico. También si lo deseamos podemos agregar un título de leyenda, es decir aquí un título encima de estos valores, aunque aquí se sobreentiende que esto se trata de la condición de las coberturas. También si lo deseamos podríamos hacer que apareciese una descripción breve de este gráfico. Cerremos aquí. En cualquier momento podemos volver a las propiedades. Estando aquí en el gráfico, aquí nuevamente propiedades vuelven a aparecer. Podríamos volver a revisar, hacer algunos cambios si así lo deseamos. Cerremos aquí. También tenemos la opción de exportar el gráfico como una imagen, ingresando por aquí en los formatos SVG, PNG o JPG. Y así vamos a encontrar otras opciones más en esta barra dentro del gráfico, incluyendo la visualización o no de la leyenda que tenemos acá. Cerremos nuestro gráfico y el gráfico que acabamos de preparar, ¿dónde lo vamos a encontrar? Justo debajo de la capa, aquí está una gráfica derivada de la información de la capa. Como tal, no va a ser un elemento independiente o aparte en la Geodatabase, sino que, como lo he mencionado, va a ser un elemento integral derivado de los datos de la capa, en este caso coberturas. Y ahora vamos a insertar en el layout el gráfico que acabamos de preparar. Nos acercamos por aquí, este es el lugar que deseo para insertar dicho gráfico. Nos dirigimos al menú Insert, aquí Chart Frame, hacemos clic allí, va a aparecer la lista de los gráficos que hayamos preparado. Aquí ya tenía uno previamente y aquí está el que recién he desarrollado, condición de las coberturas. Hacemos clic allí, procedemos a hacer un recuadro donde deseamos el gráfico, soltamos y ahí lo hemos incluido. Tal como se vio en la preparación, así tal cual aparecerá aquí. Este elemento que acabamos de incorporar, por supuesto, será otro objeto más en la lista de elementos del layout. Podemos aquí cambiar el nombre, hacemos clic allí. ¿Qué tal si lo llamamos gráfico condición de las coberturas? Le damos enter. Si hacemos clic derecho aquí propiedades o acá clic derecho propiedades, vamos nuevamente a encontrar propiedades, pero en este caso son propiedades del gráfico ya incorporado aquí en el layout, con opciones como estas, de agregar un borde, un fondo, un sombreado, aquí al recuadro donde aparece el gráfico, opciones de tamaño y de posición. Cerremos aquí. Estas que acabo de mencionar también donde las vamos a encontrar, ya que se trata de un gráfico, vamos a tener un menú Chart Frame, hacemos clic allí, con opciones generales para el gráfico o, como veíamos hace un momento, para el fondo, para un borde o para un sombreado. Ahora, si lo que quisiéramos es volver a cambiar el diseño mismo del gráfico, tendríamos que buscarlo en el listado. Aquí está, abrimos, clic derecho, Open, y vuelven a salir las propiedades del diseño que preparamos. Si hacemos cambios aquí, por supuesto se van a ver reflejados en el gráfico mismo, en el layout. Cerremos aquí. Cerremos aquí. Y este ha sido un ejemplo de la inserción y configuración de gráficos en un layout en ArcGIS Pro.